encontrando el rumbo y bueno, eso gracias a la gente que me rodea, ¿no? que le están metiendo todas las ganas a este proyecto. Patricio, eso era importante lo que te quería consultar, lo venía pensando. Toda esa gente que te dijo, Patricio, agarrá, nosotros te acompañamos, estábamos, trabajamos, sigue estando. No hubo decepciones, porque generalmente las comisiones directivas comienzan. Empezamos 35 y terminamos tomando un café entre 4 o 5. Pero es importante que no pierdan el envío, que no pierdan el entusiasmo. Y que tampoco pierdan el entusiasmo esa gente a la que convocaron para que vuelva al club. Sí, no, la verdad que la gente que está en la comisión está muy comprometida con este proyecto, saben que le están dando una mano a Guaraní, más que a mí, obviamente, uno está contento y bueno, esa gente es la que está respaldando este proyecto, como te digo, así que son gente nueva en comisión directiva y bueno, están apuntalando todo lo que uno hace. Y en lo económico, los números están acomodados por lo menos como para tener este plantel que hoy tiene Guaraní. Bueno, por eso, se trató de hacer un presupuesto acorde a lo que podemos llegar a recaudar y bueno, esperemos que se dé todo como para que se puedan cumplir lo pautado, ¿no? ¿El sponsor de la camiseta ya está o todavía no? Y estamos esperando que resuelvan porque bueno, son todos sponsors nuevos y están definiendo en sus respectivas ¿cómo es? Empresas. Patricio, esa campaña que se salió a realizar y que ha tenido mucha repercusión, ¿ha significado, tenés ya un número de lo que se ha modificado, los que se han acercado, los que están apoyando, los que se han incorporado como nuevos socios? Y sí, bueno, la verdad que la gente se está acercando. A medida que va arrimándose también el inicio del torneo, la gente va y pregunta más y bueno, estamos tratando de, como decíamos nosotros, de juntar por lo menos para el inicio del torneo, estar entre los 1.500 y 2.000 socios, que después ahí, bueno, sería lo ideal, 4.000, 5.000, que era lo que hablaba Roberto en su momento, para mantener el equipo. ¿Cuántos había cuando ustedes llegaron? Y para antes había 480, 500 aproximadamente. Y bueno, ahora ya estamos cerca de los 1.000, así que ya están pagando. Ya están pagando. Una cosa es la masa societaria y la otra es la que... Claro, los números dicen, son los que reflejan la realidad. Pero además será muy importante comenzar con el pie derecho el torneo. Porque si se comienza con una buena victoria, rápidamente todos se acercan porque quieren tener su lugar. Exacto. Vamos a repasar un poco las incorporaciones de este Guaraní.